Este es el último video de esta serie en la que hemos buscado el Evangelio como está descrito en el libro de los Hechos, que no es otra cosa que el Evangelio predicado por los apóstoles. Esto es lo que los primeros cristianos creyeron, es decir, los primeros que escucharon el Evangelio creyeron estas palabras y se convirtieron al cristianismo creyendo lo que estamos leyendo en esta serie, que es el Evangelio predicado por los apóstoles. Y esta ocasión es el último de esta serie porque es el último capítulo en el que se predica el Evangelio. En este caso lo vamos a leer predicado por Pablo. Y para ello vamos a leer en el capítulo 17 a partir del versículo 13. Aquí, para poner un poco el contexto, Pablo y Silas en sus viajes misioneros pues ya han pasado por varias ciudades en las que les han azotado, incluso han recibido mucha violencia. Entonces, aquí lo que les acabo de comentar de Berea, más cuando estaban en Berea, habían salido de Tesalónica, donde habían recibido muchos problemas, se habían metido en muchos problemas por estos judíos que estaban llenos de envidia y huyeron a Berea. Entonces, capítulo 17, versículo 13 dice: Mas cuando supieron los judíos de Tesalónica que en Berea era predicada por Pablo la palabra de Dios, vinieron y allí también alborotaron el pueblo. Y entonces inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hasta el mar, mas Silas y Timoteo se quedaron aún allí. Y los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido mandato para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen, se partieron. Es decir, se llevaron a Pablo a Atenas para que no sufriera lo que les estaban haciendo estos judíos de Tesalónica, que fueron otra vez a Berea a alborotar al pueblo en contra de ellos. Entonces, los hermanos de Pablo se le llevaron a Atenas y Pablo les mandó con ellos decir a Silas y a Timoteo que fueran con Pablo, con él. Versículo 16. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se enardecía en él viendo la ciudad dada a la idolatría, por lo cual disputaba en la sinagoga con los judíos y los hombres religiosos, y en la plaza cada día con aquellos a quienes se encontraba. Pablo estaba disputando, es decir, hablaba, predicaba el evangelio y estaba hablando con judíos y con no judíos, que los llama aquí hombres religiosos, es decir, en Atenas, en esta ciudad, en Grecia, pues ya tenían un montón de dioses, ¿no? Desde la antigüedad, y eran hombres religiosos. Y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de dioses extraños porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces, para estos atenienses, o filósofos más bien, en concreto, eh, para estos filósofos epicúreos y estoicos, Pablo venía a predicar dioses extraños. Ellos estaban acostumbrados, como decía, a hombres religiosos. Ellos adoraban dioses, eran religiosos y eran filósofos. Entonces, les parecía que Pablo hablaba palabrerías. Entonces le tomaron y le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que tú dices? El Areópago es como una plaza en la que se reunían ahí a escuchar, a predicar, pues sí, a discursos, a diálogos. Yo me imagino en ese lugar, como en esa época, hubo una efervescencia de conocimiento. Me imagino que sería súper interesante estar ahí. Pero entonces lo tomaron, lo trajeron al Areópago y le dijeron: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que tú dices? Porque traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieren decir estas cosas. Y aquí nos dice el escritor: porque todos los atenienses y los extranjeros que allí moraban, en ninguna otra cosa se ocupaban sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Lo que les decía, esta gente que se reunía en este lugar era gente ávida de conocimiento, eran discusiones, diálogos, filosofías, y estaban entregados a escuchar cosas nuevas. Entonces Pablo se puso de pie en medio del areópago y dijo:
Varones atenienses, en todas las cosas veo que sois demasiado supersticiosos, porque pasando y mirando los objetos de vuestra adoración, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel, pues, que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio yo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Este, como es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni es servido por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él da a todos vida y aliento, y todas las cosas. El cual hizo de una sangre a todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Ha determinado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen al Señor, si en alguna manera palpando le hallasen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como también ciertos de vuestros propios poetas dijeron, porque somos también su linaje. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la deidad sea semejante al oro o a plata o a piedra, o a escultura de artificio y de imaginación de hombres. Aquí les está diciendo que tienen un montón de esculturas y de estatuas que hacen figura a ciertos dioses. Él dice que Dios, la deidad, no se asemeja a nada de eso. Y disimulaba Dios los tiempos de esta ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Otra vez. Mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha ordenado, de lo cual ha dado certidumbre a todos en haberlo resucitado de entre los muertos. Y cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas ciertos hombres creyeron juntándose con él, entre los cuales fue Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ahí está. Aquí está el Evangelio. Dios, desde el versículo 30 del capítulo 17, dice: Dios disimulaba los tiempos de esta ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Pero por qué nos tenemos que arrepentir? Porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo. A todo el mundo. Tú también y yo también seremos juzgados en ese día. ¿Cómo? Por aquel varón que él ha ordenado. Dios ordenó a un varón que será el que nos juzgue a ti y a mí. Y de esto ha dado certidumbre a todos en haberlo resucitado de entre los muertos. Amigo, amiga, hermano, hermana, y así cerramos la serie con este mensaje tan claro como el agua, tan perfecto y cristalino, dicho por Pablo. A los atenienses, había algunos judíos ahí, filósofos, en fin, les dijo: es momento de arrepentirse, porque Dios ha establecido un día en el que va a juzgar con justicia a todo el mundo, a ti y a mí. Nos va a juzgar en aquel día que Dios estableció, y lo va a hacer a través de ese varón que Él ordenó para ser juez. Y este varón, ordenado juez, fue resucitado de entre los muertos por Dios. Y al hacer esto, nos dio certidumbre de que verdaderamente Él es el que juzgará. Es decir, Él es el Cristo, es el Hijo de Dios. Así que
No tengo nada más que decir ni nada más que agregar porque yo no voy a agregar nada. Esto es el Evangelio predicado por Pablo. ¿Tú lo crees? Vas por buen camino. ¿No lo crees así? ¿Tienes peros? ¿Quieres corregir un poquito la plana de Pablo? Estás en problemas. El Evangelio que predicó Pablo en estos versículos que leímos es el Evangelio que muchos creyeron, entre ellos, como lo leímos al final, Dionisio el Areopagita y Dámaris. Dionisio y Dámaris creyeron lo que Pablo dijo, que es momento de arrepentirnos porque Dios estableció un día en el que juzgará, y juzgará a través de ese varón que él ordenó como juez, y nos dejó claro que él es el juez que Dios estableció al haberlo resucitado de entre los muertos. Eso nos deja claro que él es el Cristo. Entonces, eso Dionisio y Dámaris creyeron eso, y así es como se convirtieron al cristianismo y entraron a la iglesia de Jesucristo. ¿Creemos lo mismo que ellos? ¿Crees lo mismo que Dámaris y que Dionisio? Tienes que creer eso si quieres ser parte de la iglesia de Jesucristo. No tengo nada más que decir. Hasta luego. Y si tienen